Muy buenas tardes amigos. El día de hoy vamos a hacer una base de datos corriendo en Oracle y vamos a explicar directamente desde raíz. Por ejemplo, este es el diagrama que se nos ha proporcionado. Mientras tanto, acá está. Este es el diagrama que se nos proporcionó. Trae lo que son sus relaciones. Este es un diagrama entidad-relación. Acá tiene, por ejemplo, lo que son recursos, persona. Este es totalmente es de una biblioteca. Acá es donde tiene las relaciones. Por ejemplo, persona. Se le hace énfasis a empleado. Empleado puede ser muchas personas, en este caso. Un empleado puede ser cualquier persona. El tipo de diagrama está bastante completo, aunque tiene algunas referencias que en este caso yo pude reducir. Este es nuestro diagrama original. Ahora, viéndolo y analizándolo, encontré que, por ejemplo, acá tengo algunas relaciones, por ejemplo, con esta de acá, que es el historial. Realmente el historial es una tabla que hace énfasis a una tabla que realmente no, ¿cómo decirlo? Que realmente no considero que no es tan necesaria. Ahí estaríamos teniendo una tabla de más y por el tipo de referencia que se hace. Entonces lo que hice fue que eliminaría esta tabla, porque realmente considero yo que no es necesaria. Entonces lo que haremos es de que en vez de que se haga la llamada a esta tabla, vamos a hacerla directamente de socios a recursos, que en este caso lo puse acá, porque esta era un historial de solicitud. Entonces ya no se llamaría historial, lo que sería solicitud directamente, que se la anclaría a recurso. Entonces también, por ejemplo, encontré esta, que es libros a comprar, que todo eso iría directamente a una lista de espera, o lo que son recursos en espera. También, por ejemplo, acá lo de solicitud, que era lo que había dicho, lo hacemos directamente acá. De igual manera, lista de espera y préstamos irían a socio. Bueno, ya teniendo con esta parte ya el análisis del contenido que nos dieron, vine y saqué un pequeño diagrama acá de cómo, perdón, acá estaría, perdón, acá aquí está. Este sería el diagrama que quedaría al final. Entonces, por ejemplo, tengo siempre, déjenme revisar acá está, veámoslo de mejor manera, 75, acá estaría. Entonces en este caso tenemos siempre lo que habíamos quedado, lo de solicitud, que va a tener una referencia a recurso. Entonces recurso va a tener muchas solicitudes, cualquier recurso. En este caso puede ser un recurso individual, que ya tenemos como por ejemplo mapa, documento, libro, música, etcétera. Y de igual manera logramos eliminar lo que era historial, que a mi pensar era muy redundante ante el mismo y no era tan esencial, porque hicimos las relaciones directamente. Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es lista de espera. Acá tenemos lo que es lista de espera. Normalmente tenemos lo que es palabra clave con relación de muchos a muchos. Esto ya a la hora de normalizarlo tenemos que eliminarlo, tenemos que sacar una tabla más que guarde nuestras llaves primarias, que en este caso en él van a ser llaves foráneas. Ahora, por ejemplo, también tengo otra acá que es relación de muchos a muchos, que es tema y recurso, que es una relación de muchos a muchos.
Entonces este sería nuestro diagrama de entidad-relación. Aún no tiene el tipo de variables que va a tener y todo, porque aún está en implementación. Ahora, por ejemplo, si tenemos ya el diagrama lógico, nuestro diagrama lógico ya normalizado, este sí lo tengo ya normalizado. Ahora, por ejemplo, 175. Acá, lo que les había mencionado, teníamos, por ejemplo, palabra clave y recurso con una relación de muchos a muchos. Sabemos de que cuando vamos a normalizar tenemos que eliminar relaciones de muchos a muchos, declarar llaves foráneas, en este caso, que es la que anclamos, y acá tengo palabra clave y recurso. Como una buena práctica se sugiere que la palabra o el nombre de los campos o de las tablas, perdón, el nombre de las tablas, cuando se saca cuando se elimina una relación de muchos a muchos, o sea, para una buena práctica se sugiere que tenga el nombre de ambos. De igual manera como lo hicimos acá, que era de tema y recurso. En este caso esta se eliminó la relación de muchos a muchos, que era prácticamente una de las únicas que había quedado. Ahora, por ejemplo, este es nuestro diagrama completo. Acá tengo todas las relaciones aplicados en día. Ahora vamos a ver cómo fue la parte de la inserción. Acá estamos. Luego el script de la biblioteca. Acá lo tenemos. Por ejemplo, a la hora de ir creando las tablas, para evitarme no haber hecho una relación, lo fui enumerando. Enumeré acá. Entonces digo que, por ejemplo, la tabla empleado tiene relación con la tabla persona y con la tabla sector, que en este caso lo vemos acá. La tabla empleado tiene relación con la tabla sector y con la tabla persona, que en este caso es la que está acá. Muy bien, así fue como normalmente fui ordenándome para poder hacer mi base de datos. Ahora, por ejemplo, el orden de inserción. Esto es bastante importante debido a que, por ejemplo, cuando se pide un valor, se tiene que haber hecho primero la relación. En este caso se le llama entidades fuertes. Primero se tendrían que hacer las entidades fuertes, luego las que son dependientes de o lo que se le llama también cascada. Ahora, por ejemplo, tengo acá la sintaxis de Oracle. Create table empleado. Normalmente él me dice que código empleado. Me dice que código empleado va a aceptar un valor entero de 20 espacios. Normalmente le pongo aparte código empleado y DPI o número de DPI, porque lo que realmente necesito buscar es por código de empleado. ¿Por qué razón? Porque analizándolo tengo también una tabla persona. Entonces la tabla persona necesito, a la hora de estarlo buscando y poder filtrar qué personas son empleados y qué personas, por decirlo así, no son directamente los empleados, no, que son personas que han hecho algún tipo de solicitud, por ejemplo. Entonces ahí es donde no quiero que haga algún tipo de error. Acá tenemos, por ejemplo, la creación. Creamos la tabla, alteramos la tabla, por ejemplo acá alteramos la tabla poniéndole sus llaves primarias, que eso es necesario a la hora de que venga e insertemos todo esto a Oracle, por ejemplo. Acá tenemos todas las tablas con sus primary key declaradas y hechas, por ejemplo, y tengo prácticamente todo el script acá. Ahora, por ejemplo, acá es donde tenemos las alteraciones. En este caso es donde insertamos las foreign key, o sea, las tablas que van a hacer referencia a ellas. Por ejemplo, acá yo tengo la tabla sector y la tabla empleado. Entonces un sector puede tener varios empleados. Entonces lo que hacemos acá es de que la foreign key va en la tabla empleados.
Ahora entonces aquí es donde tenemos todas esas alteraciones, pero como al principio les había dicho que para poder hacer esto hice esta pequeña tabla de acá para no perderme al ir haciendo poco a poco las relaciones, y de igual manera teniendo el diagrama a la mano. Ahora, por ejemplo, ya tenemos esto de acá. Ahora tenemos lo que son los insert de las tablas. Aquí nosotros, por ejemplo, la sintaxis viene siendo insert into el nombre de la tabla, dentro de paréntesis vamos a colocar los campos que necesitamos llenar. Acá los campos que necesitamos llenar con estos valores. Entonces recordamos de que DPI acepta varios valores. Aquí por buena práctica le voy a dejar uno para evitarme de estar a meter muchos datos. En este caso tengo también nombre. Si nos fijamos, normalmente acá tenemos entre comillas, normalmente porque estamos insertando caracteres, dirección, correo y fecha de nacimiento. Tenemos por ejemplo el ingreso de la tabla persona, también el ingreso en tema. Aquí tengo todos los insert en ingreso en edificio, planta, sector, empleado, recurso, y acá están todos los insert por cada tabla. Muy bien, ya teniendo esto, acá tengo ya algunas consultas que estaba haciendo todavía. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una prueba de ello. Acá ya tengo corriendo Oracle. Ahí estamos. Muy bien. Acá tenemos ya nuestro script. Ya lo ejecutamos. Entonces, por ejemplo, acá están todas las tablas. Ahora, por ejemplo, si queremos ver qué es lo que le dejamos insertado a tabla empleado, le damos un select, que él va a seleccionar un asterisco que significa todo de empleado, punto y coma. Venimos y lo ejecutamos. Entonces él nos va a mostrar todo lo que tiene guardado el campo empleados. Tenemos código de empleado, DPI y número de sector. Pero empleado, recordemos que es un campo dependiente de la tabla persona. Entonces venimos y si nosotros ponemos persona, venimos y acá estarían todos nuestros datos. Acá estarían los completos. Aparentemente tenemos 20 personas ingresadas. Muy bien, ahorita vamos a hacer otras consultas. Vamos a ir a hacer otras consultas. Por ejemplo, si necesitamos saber quién ha solicitado un recurso en espera, pues vamos a revisar. Podríamos utilizar, vamos a ver, vemos nuestra relación. Podría ser, bueno, primero lo que necesitamos es ver qué tablas son las que vamos a jalar. Por ejemplo, sería lista en espera. Voy a hacer recurso. Aquí tendremos lista en espera, recurso. En este caso podría ser también socio y persona. Entonces podríamos hacer acá un match. Entonces podríamos primero select
Entonces aquí vamos a jalar lo que dijimos. Sería lista y abajo espera. Vamos a ponerle lista y espera, coma, recurso, vamos a ponerle R, socio que habíamos dicho, pero vamos a poner una S y el campo persona, vamos a poner una P. Muy bien, aquí tenemos esto, aquí campos, vamos a jalar, vamos a ponerle R, punto título, que vamos a nos despliegue el título del campo, perdón, de lista en espera. Necesitamos saber la fecha. Vamos a ponerle una, vamos a también sacarle la posición, lista, ya está. Vamos a sacarle los nombres, que sería persona, punto nombre y coma p punto apellido. Estos son los campos que nosotros necesitamos sacar de estos. Ahora vamos a tener que filtrar. Entonces cuando nosotros filtramos, normalmente lo hacemos utilizando las llaves foráneas. Por ejemplo, aquí lo que nos une sería lista de espera y que me tendría que hacer, vamos a ver, lista de espera, recurso, lista de espera, recurso. Entonces acá está. Entonces vamos, cuando lista de espera tenga por código de recurso sea igual a recurso punto en su campo código de recurso. Muy bien. And sería un and para lista de espera, su campo código socio que sea igual a sería código socio, ese punto código socio, y otro and podría ser el DPI, que sería el de socio y el de persona. Ese punto DPI sea igual a P punto DPI. Eso tendríamos que ver acá. Entonces acá F5 y aquí las seleccionadas. Entonces título del libro, la fecha, la posición de la lista. Aquí le ponemos posición de lista, bueno, posición de lista en espera, y el nombre y los apellidos. Esa sería una consulta así rápida. Podríamos hacer ok, podríamos hacer una consulta más larga. Por ejemplo, si sacamos un recurso que no está disponible, por ejemplo que esté 0, podríamos, bueno, ponemos aquí un recurso que no está disponible. Si son recursos, tenemos que jalar el recurso, obviamente. Y tenemos el campo disponible préstamo. Bueno, campo disponible préstamo. Entonces ponemos un select
from. Selecting from. En el select vamos a sacarlo de recurso. Vamos a ver qué sería el código de recurso y el título únicamente. Código de recurso y título. Entonces sería code recurso, título. Y sería un where aquí. Where cuando disponible sea where este campo disponible préstamo sea igual al 0. Perdón, el where. Where acá. Estamos en 20 filas. Ejecutamos nuevamente el código recurso y el título cuando el préstamo no está disponible, o el recurso en este caso no estaría disponible. Entonces aquí podríamos ponerle un nombre. Eso es lo que tiene Oracle, que por ejemplo tenemos un resultado y si le damos enter y le ponemos un nombre, entonces él ya nos saca acá, por ejemplo, título. Podríamos poner no disponible. ¿Qué serían estos? O son recursos que no han pedido. En este caso son los nombres que nosotros tenemos. Podríamos hacer por ejemplo si tiramos un recurso más solicitado, por ejemplo, podríamos hacer un select. Podríamos tirarlo primero acá. Un select. Vamos a sacar un select código de recurso para un select from. Vamos a dejar de acá soy si tú vamos a poner recurso más el citado. Muy bien, podemos sacar una solicitud. Vamos a agrupar, pero vamos a poner un counter. No contar todo este disco. Y solo vamos a poner total. Bueno, y vamos a agrupar esto. Group B. Lo agrupe por código de recurso. Muy bien. Código de recurso. Pero esto lo podemos meter. Esto podría ser una subconsulta. Podríamos aquí select. Vamos a ponerle palabra, quiero hablar de palabra, comate, punto, total, y eso se llama total, guión bajo solicitud. Vamos a poner esto, solicitud,
solicitud, y todo esto va a ser un from. Todo esto es el from. Vamos a hacer el group. Sí, entonces vamos a meter. Vamos a T. Y va a ser un recurso. Vamos a R. Vamos a jalar. Coma. Palabra. Bien, ¿qué es palabra? Palabra clave recurso. Palabra clave recurso. Vamos a poner palabra clave recurso. Y otros palabra clave. Palabra y abajo clave. Palabra clave le vamos a poner PC. Palabra clave. Ahora todo esto son los from de bajar esto. Tenemos un where. Cuando vamos a filtrarlo ahora. Vamos a ver, los campos serían código de recurso, que en este caso sería de recurso. Tendría que ser igual al código de recurso de código recurso y código recurso. Okay. Entonces sería un where. R sería code guión bajo recurso bajo recurso. Va a ser igual para cuando código recurso se igual a, bueno, sería aquí en solicitud, que sería T, que le asignamos T, code recurso. Y tenemos código recurso. Para seguir filtrando con los jóvenes sería otro A. Aquí sería PSR, que es palabra clave de recurso. Tendría que ir con recurso. Veamos qué campos son los que nos unen. Acá es código de recurso en recurso, y sería en solicitud. Tendría que ser un código de recurso también. Entonces where and r.call bajo recurso va a ser igual, le pusimos pcr punto con recurso y sería otro AND. Tenemos unos 3 o 4 AND que vamos a usar. Tenemos AND, sería PCR, tendría que ser una palabra clave, PCR punto con palabra clave. Va a ser igual, esto tendría que ir con palabra clave y sería un código palabra clave también. Entonces sería pc punto con palabra clave, con palabra clave. Aquí le tiremos un AND para que fuera total. Esta entonces aquí lo podríamos hacer un select. Bueno, entonces aquí vamos a un select max total.
max total from, y aquí podríamos hacer otro select, otra tabla, select código, código recurso, recurso, y ese que count, vamos a agruparlo. Group B. Bueno, sí, obviamente copa recurso. Copa recurso. Sí. Bueno, le podemos quedar match a esto. Vamos. From state. Vamos a ver. Tenemos select max. O sea, aquí nos tendrá que jalar el total de. Entonces es el select código recurso. Mira cuánto. Recurso. Vamos a 5. Ok. Entonces serían palabras, o sea, serían en nuestro campo llamado fracciones, que es nuestro recurso, y tiene 3 solicitudes. Bueno, prácticamente ese sería nuestro recurso más solicitado, y él va a jalar el nombre de palabra, total de solicitud. Bueno, eso sería prácticamente. Podríamos tal vez podríamos seleccionar todas las personas que no son empleados. Podríamos ver también esto. Entonces aquí sería eso, sí, sería más fácil. De dónde lo vamos a sacar, ¿no? De empleado, se va a llamar como persona. Creo que al principio les había mostrado porque la relación se tenía que hacer al DPI y también a un código de empleado persona P. Por el tipo de consultas, por ejemplo, como esta, con Word P.DPI va a ser igual a E.DPI. Agregamos esto, group B. Pero vamos a agarrar un DPI. Sería de empleado persona punto DPI coma P punto nombre. Aquí lo vamos a agrupar por P punto DPI
vamos a poner un nombre, vamos por DPI, coma y la p punto nombre, p punto nombre, p punto nombre. Estos serían las personas que son empleados. ¿Por qué razón? Porque estamos filtrando del campo empleado. En este caso no todas las personas son empleadas. Y del campo, de la tabla empleado y de la tabla persona. Entonces acá, por ejemplo, nos tendría que dar, tenemos 20 empleados. 20 personas en total, pero solamente 10 son empleados. Nos tira únicamente esto. Entonces, con esto verificamos que las solicitudes o las llamadas a nuestras tablas, prácticamente las relaciones se hicieron bien. Cuando jalamos de ambas tablas o de varias, por ejemplo como esta que fue una de las de donde más se utilizaron las tablas, cuando las jalamos, los recursos prácticamente están bien construidas. De igual manera voy a dejar adjunto al video cuando lo suba, entonces voy a dejarles los scripts para que puedan correrlo. Ya solo ustedes digan su DMS y acá está mi información. García López, el código 5990 y ahora 14998. Este es bases de datos, el curso de base de datos 1 en la sección A. Y hoy es 10 de 11 de 2017, 2014, 2017. Muy bien, eso sería prácticamente todo, la entrega en el proyecto. Y tengo también ya la parte escrita. Bueno, prácticamente lo esencial era mostrarles cómo se trabajaba desde cero una base de datos, hacer las relaciones y cómo ir verificando lo de los datos. Tenemos nuestros diagramas y todo como explicamos al principio, y eso sería todo.